Ya, muy bueno con todos, somos de la Universidad La Eloy Alfaro de Manaví, extensión en el Carmen. El grupo está conformado por Darwin Kuzme, Cristian Rosado y quien le habla, Guillermo Cayo. El tema a tratar o hablar es sobre el algoritmo de agrupamiento. Una pequeña introducción sobre este tema. Un algoritmo de agrupamiento, o también llamado como clustering, es un procedimiento de agrupación de una serie de vectores de acuerdo con un criterio. Esos criterios son por lo menos general distancia o similitud. La cercanía se define en términos de una determinada función de distancia, como la euclidia, aunque existen otras más robustas o que permiten extenderla a variables discretas. En sí, lo que quiere decir es que generalmente los vectores de un mismo grupo o clustering comparten propiedades comunes. El conocimiento de los grupos puede permitir una descripción sintética de un conjunto de datos multidimensional complejo. De ahí su uso en minería de datos. Esta descripción sintética se consigue destituyéndose descripción de todos los elementos de un grupo por la de un representante característica del mismo. Ya, a continuación tenemos lo que son las aplicaciones. Dice que las aplicaciones son las técnicas de agrupación. Encuentra aplicaciones en diversos ámbitos. Tenemos dentro de esos diversos ámbitos tenemos lo que es en biología, medicina, marketing, en teoría y biometría. Ya, esto en biología quiere decir que se pueden clasificar lo que son animales y plantas. En la medicina para identificar enfermedades y marketing para identificar personas con hábitos de compras similares. En teoría de la señal pueden servir para eliminar ruidos. Y la biometría, que es una tecnología de identificación basada en el reconocimiento de una característica física e intransferible de las personas, como por ejemplo las huellas digitales y el reconocimiento facial. También tenemos lo que es el algoritmo. Dentro de estos algoritmos existen dos técnicas, que son agrupación jerárquica y no jerárquica. Lo que son jerárquicas que pueden ser aglomerativa o divisivo. Y las no jerárquicas en los que en el número de grupos se determina de antemano a las observaciones se van asignando a los grupos en funciones de su cercanía. Existen dos métodos de K-May y K-Meadow. Dentro del K, que es uno de los más antiguos, pero su uso es muy extenso en pensar de sus carencias y falta de robustez. Agrupamientos por K-medio. El método de K-medios basa su funcionalidad en agrupar los datos de entrada en un total de K conjuntos definidos por un centroide, cuya distancia con los puntos que pertenecen a cada uno de los datos es la menor posible. En términos generales, el algoritmo puede resumirse como: primero, definir un total de K centroides al azar. Segundo, calcular la distancia de cada uno de los puntos de entradas a los K centroides y asignar cada punto al centroide cuya distancia sea menor. 3. Actualizar la posición de los K centroides calculando la posición promedio de los puntos que pertenecen a cada clase. 4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no cambien de posición y por lo tanto las asignaciones de grupos entre clases no cambian. Medidas de similaridad, disimilitud y distancia. La medida de similaridad es fundamental en la definición del clúster. Se debe ser escogida muy cuidadosamente, ya que las calidades de los resultados dependen de ella. Se puede usar la disimilaridad, o sea, la distancia depende de los tipos de datos. Similitud. Medida numérica de semejanza entre objetos. Valor alto para objetos parecidos, a menudo definida en el intervalo entre 0 y 1. Disimilitud. Medida numérica
de diferencia entre objetos, valor bajo para objetos parecidos. Varía entre 0 e infinito. Usualmente es una distancia. Distancia. Es un sistema de coordenadas cartesianas. En matemática, la distancia euclidiana o euclidea es la distancia ordinaria entre dos puntos de un espacio euclideo, la cual se deduce a partir del teorema de Pitágoras. De clúster. Clúster bien separados. Es un conjunto de puntos en el que cualquier punto en el clúster es más cercano a cualquier otro punto en el clúster que cualquier otro punto que no esté en el clúster. Clúster basado en el centro. Es un conjunto de objetos en el que un objeto está más cerca del centro del clúster que al centro de otro clúster. El centro de un clúster frecuentemente es llamado centroide. El promedio de todos los puntos en el clúster, o el medoi, el punto más representativo del clúster. Clúster contiguos. Un clúster es un conjunto de puntos donde un punto en el clúster está más próximo a otro punto o puntos en el clúster que a cualquier otro punto que no le pertenezca al clúster. Clúster basado en densidad. Es una región densa de puntos separados por regiones de baja densidad de otras regiones de alta densidad. Se usa cuando los clústeres son irregulares o entrelazados y cuando se separan ruidos y datos típicos. También existen de propiedad o conceptual. Son clústeres que tienen algunas propiedades en común o representan un concepto particular. También hay descritos por una función objetivo. Son clústeres que minimizan o maximizan una función objetivo. Enumeran todas las posibles formas de dividir los puntos dentro de un clúster y evalúan la bondad de cada conjunto potencial de clúster usando una función objetivo dada NP-hard. Bueno, a continuación de mi compañero yo le voy a hablar sobre el agrupamiento K-medio. Esto no quiere decir definir un total de centroide al azar. Calcular la distancia de uno o los puntos de entrada a los centroides y asignar a cada punto al centroide cuya distancia sea menor. Actualizar la posición de los K-centroides calculando la posición promedio de todos los puntos que pertenecen a cada clase. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no cambien su posición y por lo tanto las asignaciones del punto entre clases no cambian. Ya, también tenemos las medidas de similitudes. Tenemos 3 medidas que aparecen en pantalla: similitud, disimilitud y distancia. Ya, similitud. Similitud, diferencia, podemos saber, entender que puede explicar lo que es comparar y contrastar en una destreza que consiste en fijar la atención de dos o más objetos para descubrir cómo se relacionan o identifican diferencias o similitudes, también como por parte de la distancia. Como sabemos que la distancia es una magnitud que se mide por relación de lejanía o cercanía entre dos sujetos que se encuentren lejos o cerca. Para la geometría euclidia, la distancia entre dos puntos en la longitud del camino más corto es entre ambos. Ya, como la distancia es un aspecto bien importante dentro de lo que hemos hablado, se desplazan lo que es Euclidean, Miscon y Malone. Ya, lo que es Miscon, en la física matemática, el espacio Miscon, el espacio-tiempo, es una variedad de 4 dimensiones y curva nula, usada para descubrir los fenómenos físicos en el marco de la teoría especial de la relatividad que existen. En la definición del Malone, en la estadística, la distancia de Malone es una medida de distancia introducida en 1936. Su utilidad radica que es una forma de determinar la similitud entre dos variables aleatorias y multidimensionales. A continuación tenemos 6 tipos de clúster. Clúster bien separado. Un clúster es un conjunto de puntos en el que cualquier punto en el clúster es más cercano o cualquier otro punto en el clúster.
El segundo clúster se va clúster basado en el centro. ¿Qué nos quiere decir? Un clúster es un conjunto de objetos en el que un objeto está más cerca al centro del clúster. También tenemos clúster contiguo. ¿Qué quiere decir? Un clúster es un conjunto de puntos donde un punto es el clúster, está más próximo a otro punto. Clúster basado en la densidad. Se usa cuando los clústeres son irregulares o entrelazados. También tenemos o existen los clústeres de propiedad conceptual. Son clústeres que tienen alguna propiedad en común o representan un concepto particular. Y por último tenemos el clúster descrito por una función objetivo. Son clústeres que minimizan o maximizan una función objetivo. Eso es todos los tipos de clúster que yo le puedo hablar.